Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Hola, profesor? profe. ¿Todo bien? Hola, compañeros. Hola a todos. ¿Todo en orden? ¿Como la naturaleza? Bien, vamos a continuar entonces. El concepto de naturaleza, la delimitación del ámbito de lo natural. Y vamos a ver las características y según también nuestra visión si se ajustan a lo que podemos calificar de manera objetiva. Entonces vamos a desarrollar el punto A que nos manifiesta lo natural y lo artificial en cuanto a esa diferencia que ya en algún momento habíamos conversado. Y algunas reiteraciones que a modo también de retroalimentación vamos a escuchar. Entonces sabemos que no son contrarios, pero no se corresponden cuando hablamos de natural y lo artificial. Aunque haya muchas veces un parecido, lo natural, reiterando entonces lo que dijimos ya, donde no hubo intervención del ser humano. O sea, podemos usar eso como un criterio. Ahora, lo artificial tiene una estructuración espacio-temporal, como todo lo que existe, porque responde a un proyecto externo. Siempre planificado también por el ser humano de acuerdo a su interés o necesidad. El ser humano también aplicando la racionalidad o aplicando la necesidad lo va diseñando también, por ejemplo, los artefactos para su uso. Y el dinamismo natural tiene una consistencia propia que también es natural es lógico entender de esa manera que no depende de la voluntad humana, porque al depender de la voluntad humana, directamente pasaría a ser cultura. Cuando fabricamos artefactos, utilizamos el dinamismo natural, pero no podemos cambiarlo. O sea, la esencia, así que también como un planteamiento aristotélico, eso no va a variar. Por ejemplo, la madera va a seguir siendo madera, aunque sea una silla, una mesa. El ser humano puede convertir en diferentes tipos de elementos, pero la naturaleza del objeto no va a poder modificar. Para precisar con mayor exactitud las relaciones entre lo natural y lo artificial, hay que distinguir el modo de producción y los resultados. Puede suceder que la intervención humana sobre la naturaleza produzca entidades que son idénticas a entidades naturales. Eso que nosotros compramos a veces que son muy parecidos o muchos dicen igualitos o hasta cuesta entender la diferencia que hay entre lo que se creó y lo que ya existe. Entonces, mientras más se parece a lo natural, también mejor marketing para el que elaboró. Y quizá también en esa proximidad que hay entre lo artificial y lo natural, incluso en costo eso puede subir. Ahora, lo artificial es entonces nuestra intervención en el proceso de producción. Ahora, cuando el ser humano no intervino, ya sabemos que es natural. Pero ni siquiera en esos casos podemos modificar el dinamismo original, solo podemos encauzarlo. El mismo ejemplo de la madera pues lo podemos usar ahí. Entonces podemos decir que existe una gradualidad en lo natural y en lo artificial. Además, los casos extremos puros, existen grados intermedios que participan de ambos modos de ser. Entonces, modo de ser natural, modo de ser artificial. Y la delimitación, entonces, siempre está en esa frontera que lo que nos encontramos así en su estado, como corresponde, entonces vamos a hablar de lo natural.
Pero todos los procesos se apoyan en último término en el dinamismo y la estructuración propio de lo natural, que también concepto que hemos visto la semana anterior, conversamos sobre la estructura, las pautas, también teníamos el ritmo, por ejemplo. Entonces son comportamientos que nosotros podemos observar dentro de la naturaleza. Eso podemos percibir. Y también nosotros los seres humanos formamos parte de la misma naturaleza. Entonces ahí entra el punto de lo natural y lo racional. La acción humana o la actividad humana responde a un dinamismo que, si bien se encuentra relacionado con la estructura de espacios temporales, las trasciende. La racionalidad, pues, también, como significa el uso de la razón, también puede significarlo como una inteligencia que puede ordenar lo que, o sea, que el orden mismo, como también algunos filósofos han dicho, tiene que ser como una respuesta de una entidad, incluso se puede pensar sobrenatural. Entonces ahí lo racional, por ejemplo, hay que ver también si responde solamente al ser humano. O también se puede pensar en lo racional, por ejemplo, como algo que pueda estar por encima de la capacidad humana. Así como el tema del nous, de Anaxágoras, creo que era la filosofía presocrática, cuando nos habla de la inteligencia ordenadora, o el primer motor también, como criterio, como sinónimo de lo racional, como para que en un momento dado nosotros hablamos del cristianismo, del tema de la creación. Entonces tiene que haber una causa eficiente en ese sentido. Y esa causa eficiente entonces trasciende todo lo que también nosotros podamos conocer en forma así solamente natural. Y como el ser humano forma parte de la misma, entonces también está dentro de ese grupo. La racionalidad nos permite proponernos fines y elegir medios. El ejercicio de la voluntad, que incluye la libertad, la capacidad de amar y el comportamiento ético, que también puede ser lo contrario, ¿verdad? No precisamente, pero como tiene una orientación moralista, muchas veces se puede también mencionar estos conceptos. El tema de la voluntad, que también incluye la parte de la libertad y esa disposición, ¿no?, para interesarnos por el bienestar del otro, también puede incluir el concepto persona, porque la persona tiene su disposición. El ejercicio de esta capacidad se encuentra relacionado con lo natural. Somos seres naturales, no espíritu puro, categórico. Sin embargo, la racionalidad responde a un dinamismo que trasciende las condiciones espaciales y temporales. El hecho también de pronunciar la palabra racionalidad, como le dije, eso hay que estudiar si responde solamente al ser humano o se puede pensar algo más. El dinamismo natural se encuentra condicionado por las pautas espaciotemporales, mientras que la actividad racional puede superar, al menos con la inteligencia y la voluntad, cualquier tipo de pautas naturales. Que tampoco hace una precisión, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de un ser humano, el uso o la aplicación de la inteligencia también tenemos que determinar si tiene límites, si tiene fronteras. Todo lo que se ha creado también, entonces, en el mundo artificial, si eso responde a la inteligencia o responde a otros elementos como la necesidad o como una respuesta para dar frente a la crisis y avanzar en la siguiente etapa. Nuestra relación con la naturaleza es singular. Estamos sometidos a las leyes naturales, pero también podemos contemplarlas desde fuera, conocerlas y utilizarlas. Hasta lo que somos capaces, orientados por nuestra voluntad también en cuanto a su profundización. Entonces estamos inmersos en la naturaleza, pero al mismo tiempo la trascendemos. La podemos contemplar, conceptualizar, objetivar y controlar. Se puede decir que esa es la ventaja que nosotros tenemos como parte de la naturaleza.
que al mismo tiempo también formamos parte de la misma, pero también la podemos, por ejemplo, asombrarnos frente a un hecho, podemos mirar, contemplar, entender, reinterpretar. Entonces, sobrevolamos también en cuanto a la especie de participación en el sentido del uso de la razón o como parte de la naturaleza misma también humana, sin olvidar que el ser humano tiene una vinculación directa porque es un elemento más de la naturaleza. Después tenemos las propiedades de lo natural: corpóreo, sensible, material, espacio-temporal, cuantitativo y necesario. Primer punto de propiedades tenemos lo corpóreo, ya que el cuerpo, acá el planteamiento, lo corpóreo necesariamente tiene que ser natural o no, puede ser un planteamiento. Entonces vamos a revisar si encontramos, y si ustedes también me pueden decir si lo corpóreo necesariamente tiene que ser natural, podemos plantear alguna opinión para avanzar. A ver, Esa es una pregunta, profesor. sí, es un planteamiento. Lo corpóreo, ¿qué incluye? Profe, lo corpóreo y la extensión no sería lo mismo. Sí, o sea que el cuerpo necesariamente tiene extensión. Ahora, ¿eso se ubica solamente dentro del plano de lo natural o no? Puede incluir lo artificial. Sí, Yo creo que sí también, porque ahí habla del dinamismo, profesor, y ese dinamismo se puede dar por sí solo también. Yo creo que sí. cuando hablamos de dinamismo, por ejemplo, podemos también distinguir el dinamismo propio o el dinamismo impulsado por agente externo. Entonces, en un sector puede ser algo que responde a la naturaleza y en otro sentido también puede ser ocasionado por el ser humano. El ser humano como parte de la naturaleza, pero el efecto de su acción ya no es naturaleza. Así como usamos también el criterio de la diferenciación que hay naturaleza y cultura. Ahora, dentro de este proceso vamos a entender también que lo corpóreo puede ser artificial, como ustedes ya dijeron. Y dentro de una diapositiva aparece eso. A ver, acá el término cuerpo suele emplearse para designar el estado sólido de la materia. Y por este motivo es casi inevitable que, si se identifica lo natural con lo corpóreo, se dejen fuera de consideración los sistemas líquido y gaseoso. Ese es un punto, que son tan naturales e importantes como lo sólido. Y tampoco suelen calificarse como corpóreos los campos de fuerza, que son, sin embargo, naturales y desempeñan una importante función en la ciencia y en la naturaleza. Y también lo estudiamos eso en la física. Ahora, el punto importante, existe otra dificultad más grave. Si bien la extensión es algo que pertenece a lo natural, no designa su modo de ser propio. O sea, no le corresponde solamente de forma exclusiva a lo natural, ya que los artefactos también son cuerpos. Entonces, también tienen extensión. Por tanto, el calificativo corpóreo no permite distinguir lo natural y lo artificial como una de sus características que nos permita hacer esa delimitación. Entonces nos serviría como para decir, lo corpóreo responde solamente a esto. O lo corpóreo también es una cuestión ambigua que no nos permite decir todavía así con autoridad lo que corresponde a la propiedad de lo natural. Después tenemos lo sensible. Se puede entender en primera instancia lo natural como lo sensible. En este caso se acentúa un importante aspecto de nuestra experiencia ordinaria, en la cual consideramos como mundo físico
lo que puede ser captado por nuestro sentido. Recuerden que los sentidos, entonces, ¿de dónde provienen? Provienen de un ser natural que es la persona. Sin embargo, esta caracterización resulta incompleta y poco profunda. Es incompleta porque deja fuera muchas entidades naturales, tales como las entidades microfísicas, que no son accesibles a la observación directa. O sea, el ser humano, aunque tenga la voluntad, por ejemplo, para determinar, no podría hacerlo. Entonces, esto puede solucionarse ampliando la noción de lo sensible, de modo que incluya también todo lo que se relaciona causalmente con lo que podemos percibir mediante nuestros sentidos. O sea, ahí es como que hay una aproximación. De hecho, que esto son más planteamientos que respuestas. Y nosotros podemos también de alguna manera aportar para descubrir o para determinar esa frontera que hay entre lo que llama como el título la delimitación del ámbito de lo natural, dentro del concepto de esta naturaleza. Ahora, lo sensible, esa ampliación es legítima, pero exige precisiones nada triviales, tiene que ser segura si se desea darle un sentido riguroso. Puede objetarse, por ejemplo, que la inteligencia y la voluntad humanas actúan sobre entidades físicas y sin embargo no son entidades físicas. O sea que tiene también un poder, un efecto. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la categoría humana y el ser humano puede tener la potestad de estudiar todo lo que existe. Muchas veces por el interés que pueda representar o a veces por exigencia también que se nos puede plantear. Además, la caracterización no es profunda porque las entidades naturales no solo poseen atributos sensibles, sino también dimensiones inteligibles, que nuevamente forma parte de eso también lo que nosotros sabemos o conocemos como seres humanos. Aunque sea una autocalificación, una autodeterminación, es innegable que el ser humano produce en ese sentido mucho conocimiento. O sea que la producción de conocimiento hace referencia al hecho de captar un aspecto de la realidad y que eso se vuelva comunicable. Comunicable en el sentido que aparece en un libro, en un artículo o simplemente en esa condición humana que nos permite usar el lenguaje. Ahora, volviendo al texto, y lo sensible se refiere a nuestras posibilidades de observación, que son algo exterior a los entes naturales, por tanto no reflejan las características propias de lo natural. O sea que siempre va cerrando así, que todavía hasta acá no podemos decir que responde solamente a lo natural, lo corpóreo, lo sensible y lo material. Ahora que el siguiente punto. Entonces, frecuentemente se caracteriza lo natural como lo material, pero entonces se tropieza con la pluralidad de sentidos que se incluyen en el concepto de materia. A veces lo material se identifica con lo sensible y lo corpóreo, que puede ser sinónimo. En este caso encontraremos las dificultades que ya se han mencionado a propósito de estas dos propiedades. O sea, lo material, lo sensible, lo corpóreo. En su sentido más filosófico, lo material se distingue de lo formal. Cuando hacemos esa diferenciación de las ciencias, por ejemplo, ciencias fácticas, ciencias formales, o la lógica, que también responde a lo formal, es muy difícil determinar el contenido en su máxima extensión y expresión para que finalmente uno pueda entender la estructura del pensamiento cuando hablamos del término formal, el concepto, juicio y razonamiento en ese caso. Acá, pero lo formal se da en la naturaleza e incluso puede considerarse como una característica de lo natural, que es aún más importante que lo material, ya que se refiere a la determinación del modo de ser
de las entidades naturales. Y muchas veces la esencia misma que pueda representar. Y aquello que está relacionado, por ejemplo, con el concepto que hemos mencionado. Y después está el espacio temporal. Lo natural incluye la estructuración espacio-temporal y por consiguiente referencia al espacio y al tiempo, que acá no se puede negociar porque al existir necesariamente tiene que participar del tiempo y espacio. Entonces son las dimensiones básicas de los entes naturales. En ese sentido al menos no hay posibilidad de exclusión. Pero se trata solo de dimensiones que, si bien pertenecen a las entidades naturales, no bastan para caracterizar lo natural. En efecto, también lo artificial posee dimensiones espacio-temporales, porque al existir un objeto, por ejemplo, está dentro también de la misma dimensión. O sea que el criterio espacio-temporal tampoco va a significar una delimitación para determinar las propiedades de lo natural. Se trata de condiciones necesarias, pero no suficientes para la conceptualización de lo natural. La estructuración espacio-temporal se encuentra interpenetrada con el dinamismo natural, el origen, resultado y condición de ese dinamismo. Y dentro de eso, reiteramos el tema de la estructura, las pautas y todos los componentes así que pueda manifestarse. Por ejemplo, ahora estamos en época de mucha humedad, mucha lluvia. Entonces, eso el ser humano no puede intervenir en sentido directo. Ahora, puede crear condiciones, por ejemplo, para que el tipo de clima no le dañe. O sea, que el tipo de clima que hay en un momento dado no sea tan desfavorable. Porque el ser humano y también otros animales tienen esa capacidad. Ahora, eso no significa que nosotros podamos desprendernos, ¿no?, de la posibilidad de exceptuarnos, por ejemplo, porque no me gusta la tormenta o no me gusta la lluvia, sino sí o sí participamos en un todo. Por eso se dice que la lluvia, por ejemplo, es para todos, no es porque yo no estoy de acuerdo con la misma, a mí no me va a afectar. De cierta manera, eso también modifica nuestro comportamiento. Y está el otro punto que es lo cuantitativo. Expresa las dimensiones que se refieren a la cantidad, extensión, divisibilidad, localización. Y es una característica primaria del mundo físico. Porque lo cuantitativo, entonces, sin mencionar los números, se puede así individualizar. Ahora, si aplicamos el tema del número, podemos contar. Hay tantos, ¿verdad? Hay tanto de esto. Entonces, siempre también lo natural, al ser físico, va a ser cuantificable. Y sin duda, cualquier definición de la naturaleza deberá incluir una referencia a lo cuantitativo. O sea, lo mismo que sucede con el espacio temporal. Solo se trata de una condición necesaria, ya que también se da en lo artificial y no basta para expresar las características propias de lo natural. Entonces, no recoge la existencia del dinamismo propio de lo natural, sino simplemente eso como un aspecto externo, nosotros podemos aplicar que todo lo que existe como componente de lo natural, entonces responde a lo cuantitativo. No es así una condición específica que podemos decir, sino es una cuestión inherente que está dentro, pero también hay otros objetos que, así también como hemos visto, en cuanto a la materia, lo que se convierte en ambiguo. Y por último está lo necesario. Queremos que esto responda entonces a lo que significa la delimitación del ámbito de lo natural. A veces se califica lo natural como lo necesario en contraposición a lo racional, que es el ámbito de la libertad.
Así se alude al tipo de actividad propia de lo natural. Se trataría de una actividad cuyo desarrollo seguiría unas pautas necesarias, que no puede alterarse. Sin embargo, aunque resulta legítimo contraponer la necesidad natural a la actividad libre propia del ser racional, esto significa poco más que la negación de la libertad. Cuando por ejemplo, el tema ahí se va a discutir el tema del determinismo e indeterminismo. Cuando se dice que, a diferencia de ser libre, las entidades naturales actúan de modo necesario. En realidad se pretende simplemente resaltar que en ella no se da la libertad propia del ser racional, o sea, dentro de un conjunto, dentro de una dinámica así, en un devenir que ahí el hecho que sea libre el ser humano no va a poder intervenir. Además, si se desea precisar qué significa la necesidad natural, hay que abordar los problemas del determinismo, que no son nada triviales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si reina el indeterminismo dentro de la naturaleza? Y tendría diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de pautas, diferentes tipos de ritmos que puede también alterar el mismo escenario donde uno vive. Ahora, dentro de lo que es también la intervención o la participación, mejor dicho, del ser humano, aparece la parte racional y, por supuesto, la voluntad y la libertad también que pueda, si está en su intención, modificar cualquier comportamiento. Ahora, en cambio, si ni el dinamismo ni la estructuración conducen a una idea determinista de lo natural, dejan abierto el problema del indeterminismo. La caracterización de lo natural mediante el dinamismo y la estructuración permite distinguir lo natural de lo racional, evitando al mismo tiempo los inconvenientes que surgen cuando se afirma que lo natural se comporta de un modo rígidamente determinista, que es categórico, ¿verdad? Caso contrario, no tendríamos así un orden, no tendríamos unas pautas, el tema del día y la noche, por ejemplo, porque si reinaba el indeterminismo, nadie se iba a sorprender lo que no anochece más, o no amanece más, o no deja de llover, o no llueve más. Entonces, son así elementos que se instalan en nuestra forma de entender la realidad o entender la naturaleza. Y nosotros en efecto, entonces tenemos nuestro comentario, nuestra opinión, y de acuerdo a eso también podemos incluso convertirlo eso en una tradición, porque volvemos a enseñar también a lo que nos siguen. Entonces acá el punto 6 es la que da respuesta en cuanto a la delimitación del ámbito de lo natural. Los anteriores podemos decir que tienen un carácter ambiguo. Por ejemplo, el tema de lo cuantitativo, tenemos en un grupo todos de seguido las características, las propiedades de lo natural: corpóreo, sensible, material, espacio-temporal, cuantitativo y necesario. O sea que los cinco primeros forman parte de las propiedades, pero no solamente son, o sea, no son exclusivas de la naturaleza. Y en cuanto a lo necesario, sí, podemos decir que es un elemento exclusivo por las características que nos demuestra. El tema de la estructura, el dinamismo propio, que sí ya entendemos también como cualidades de lo natural. Ahora sí, si ustedes quieren hacer algunos comentarios, podemos compartir. A ver qué podemos mencionar. Profe, una consulta. Adelante. Profe, la extensión se refiere al tamaño, ¿verdad? De un objeto, ¿verdad?
que ocupa eh, espacio, ¿verdad? ¿O no? Claro, hay dos formas de entender la extensión de manera física. En este caso sí responde a lo físico, pero hay también una extensión en un sentido lógico, ¿verdad? Por ejemplo, extensión de concepto. Pero siempre Sí. expresa así como uno pueda entender como sinónimo de tamaño. Pero en cuanto a los elementos de la naturaleza, responde a lo físico. Y lo físico nosotros lo entendemos como un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Gracias, profe. ¿Está bien, Gabriel? A ver, Ana también quería hablar. No pensaba nomás en esto de lo corpóreo como espacio temporal finito, la idea de finitud relacionada con la idea de espacio-tiempo. Eso nomás. Está bien. Ese concepto también interesa muchísimo a la física y como un elemento de la naturaleza, el concepto finito o infinito, ¿verdad? Y nosotros también podemos plantearnos desde acá ya eso, si el universo, ¿qué pasa si el universo fuera finito? ¿Y qué pasa si el universo fuera infinito? Entonces eso, resultados de nuestra forma de pensar, nuestra reflexión, va a ser muy importante para complementar lo que se viene también después. O sea que la filosofía de la naturaleza integra casi todo lo que es química, física, y la filosofía en sí, que es la esencia que nos permite o que nos ayuda a interpretar o intentar entender muchas veces el sentido de todo esto cuando pronunciamos lo corpóreo, lo sensible, lo cuantitativo, lo necesario que también en los conceptos se utiliza, ¿verdad? Para referirse a otro tipo de seres. Por ejemplo, Tomás de Aquino utiliza también el concepto para referirse a un ser supremo, ¿verdad? Y en otro contexto también se puede. Nosotros mismos en nuestra cotidiana convivencia usamos la palabra es necesario, pero pocas veces usamos la palabra contingente, que sería como su antónimo, ¿verdad? Entonces, ir construyendo así conceptos y apreciaciones que forme parte de nuestra reflexión como somos también, eh, vamos a decir, amantes de esa verdad que, por supuesto, seguiremos buscando como estudiantes de filosofía, porque en realidad todos somos estudiantes de filosofía en todo momento. Más o menos, Gracias, profe. está bien, Ana. No, súper, súper. Más o menos la idea también es importante ir instalando y relacionando para que podamos avanzar todos juntos. Entonces, por lo de hoy al menos vamos a vincular con lo que viene después y así ya vamos avanzando por lo menos un poquito en nuestra interpretación también de la asignatura. ¿Está bien? Yo le agradezco mucho el hecho de que participen y también con sus opiniones vamos fortaleciendo este proceso de la filosofía de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos.